a la vida eterna. Dice la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos y hermanas, soy el Padre Bernardo Moncada. Quiero darles una bienvenida a este programa Vidas que dan fruto. Hoy traigo para ustedes un testimonio fascinante, el testimonio del Padre Carlos Cancelado. Padre Carlos, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Gracias, Padre Bernardo, muy amable por invitarme a su programa. Padre, muchas personas que están viendo en este momento el programa se preguntarán, ¿y quién es el Padre Carlos? Esto me da pie para hacerle la pregunta principal del programa. ¿Quién era el Padre Carlos antes de conocer al Señor Jesús? Bueno, si retomo nuestra vida, tenía que irme a Colombia, mi pueblo natal, San Ignacio de Lopón, un pueblito que no había ni carretera ni había nada. Crecí como muy enfermo, demasiado enfermo yo diría, azotado por la guerrilla, por las fuerzas del mal que vimos los colombianos, sacado de la tierra por las fuerzas de eso, vinimos a vivir a la ciudad, la gran ciudad ya un poquito grande, a vivir en Tugurios, que llamamos en Colombia. De allí fui a trabajar a ministrar prostíbulos, a casas de citas, una cosa y otra, porque teníamos que conseguir el pan fuera como fuera. Y más o menos en todo ese proceso de la guerrilla, del proceso, yo creo que todos en Colombia estuvimos resentidos, odiando, deseando matar. Y uno de mis grandes deseos era destruir todos aquellos que me hicieron el mal. Sí. Crecer para destruir, para matar, para aniquilar. Pero en los años 86 me encontré con una prostituta el cual hablaba de Dios y me llamó la atención eso, que ella hablara de Dios. Y dijo algo que me gustó muchísimo, María T. Dijo, a Dios le damos gracias siempre por las cosas buenas, nunca por las malas. Y me dijo, aprende a darle gracias a Dios por las cosas malas que ha vivido. Siendo de familia muy religiosa, de una madre que rezaba el rosario, de un padre que nos hacía ir a misa, creo que el encuentro con Dios no estaba. Estaba, como muchas personas, odiando a Dios, culpando a Dios por mi situación, por mi pobreza, por mi incapacidad de salir adelante, por miles de cosas culpaba a Dios. Que me refugié en el alcohol, me refugié en muchas otras cosas. Gracias a Dios no en las drogas, si eso sí nos lo permitió el Señor. Y empecé a darle gracias a Dios por las cosas malas que había vivido. Y fue así como en el año 86 surge un cambio en mi vida. Y siento un llamado profundo de Dios a servirle. Quiero servirle al Señor. No conocía ni seminario ni nada, absolutamente no conocía nada. Viajo a un pueblito, el padre de mi pueblo, San Ignacio, me invita a leer la lectura de la palabra de Dios. La iglesia era la misma escuela donde yo había estado estudiando. Leí y el padre me invitó al seminario, yo le dije que sí estaba loco. Uno me dijo que era para ser sacerdote y usted está loco. Dios sigue tocando. Viajo a mi otro pueblo y ahí me invita un seminarista a ayudar a la iglesia y voy. Y entonces entro a la iglesia de San Pablo y el templo está dividido en dos. Y hablando con el seminarista le dije, mi vida está dividida en dos. Dentro de mí hay una parte fuerte que desea hacer el mal. Y otra parte que me invita a hacer el bien. No sé qué será. Él no me contestó y se puso a cantar, junto a la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y yo empecé a llorar, y lloraba. Y me dijo, ahí en el sagrario está Jesús. Yo creo que fue el primer mirada que le hice a Jesús en el sagrario. Y le dije al Señor, mi vida está dividida así en dos. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he sufrido la pobreza, el dolor, la persecución, el abandono. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y eso me decía hacer mal. Pero si tiene algo diferente para mí, muéstremelo. Y fue algo increíble. Yo empecé a sentir un deseo interno fuerte de servirle al Señor. Fue enero del 87. Y empiezo a orar, a pedir al Señor, a suplicar al Señor. Sube un sacerdote a mi pueblo de Tugurios, Seminar de Tugurios. Hace una reunión, una misa, yo estoy jugando fútbol. Agarro el balón que casi le pegan, me senté sobre el balón, estaba sin camisa ni nada. Y el padre me invitó al grupo juvenil, yo creo que fue el error. Porque le dije a mi mamá, el padre me acaba de invitar a un grupo juvenil el sábado. Y dijo, vaya, un padre no se le
no se le planta ni nada, tiene que ir allí. Y fui y empezamos un grupo, 7 personas. De las 7 personas que empezamos el grupo, 2 son religiosas, uno es obispo y yo sacerdote, otro es médico. O sea, los que nos metimos a eso, Dios nos fue bendecido, sacando de allí. Luego es así como empiezo a orar, voy al templo de Girón, me inclino y le digo al Señor lo que me dijo el seminarista, que Dios hablaba. Le dije, habla, dime qué quiere de mi vida. Y me senté a orar ahí, pasó la misa, llegó el sacristán, me conocía porque habíamos estudiado juntos, y me dijo, sale del templo, y le contesté, hasta que me hable el Señor me voy del templo. Si no me habla, no me voy. Cierre, no le voy a robar nada. Le dio risa, se fue, y venía la madre Isabel que me daba clase de religión, me ve y me dice, oye Carlos, ¿qué haces de rodillas? Y le dije, hasta que me hable el Señor. Y me echó el brazo así por encima y dijo, es imposible que usted esté aquí en el templo, vámonos. Y en un espacio de 6 metros me dijo, ¿qué es lo que desea? Y le dije, madre, yo quiero como entrar al seminario, pero no sé qué es. Me dice, mañana lo espero a las 9. Le dije, mañana estoy trabajando. Dijo, lo espero a las 9. Cuando fui a las 9, ella ya había hablado con el rector, había hablado con el obispo, ya me tenía al colchón, ya me tenía todo. Y yo entré al seminario, 15 días después, a mí me metieron. ¿Sí? Y uno cree que ese es el encuentro con Dios. Viví en el seminario 5 años. 5 años, pero sin dejar que Cristo entrara a mi vida. Es donde yo le digo a la gente que 2 maneras de conocer a Dios en mi vida. Una manera, la mente, la inteligencia que nos lleva a investigar, a estudiar a Dios, y otra manera, la oración. Gracias a Dios encontré un director espiritual muy fuerte, el padre Carlos Valencia, que me fue llevando en oración, y yo esto en mi mente. Era imposible creer en Dios en muchas cosas, y fui viviendo así una situación difícil en el seminario, difícil. Mi vocación, mis odios, mis resentimientos, mis iras chocaban contra lo que Cristo me planteaba, una vida nueva. Aprendí así, aprendí de Jesús sí, aprendí de Dios sí, aquí en mi mente, pero en mi corazón no. En mi corazón no. Y a pesar de que pasaban los años, sentí un vacío. Llega un conflicto tremendo y el conflicto es la Virgen María. ¿Por qué, padre? Porque usted sabe, padre, que en Colombia somos muy marianos. Amén. ¿Sí? Y entonces yo entraba en el conflicto que María no era virgen. Que era imposible que fuera virgen, que era imposible aquello. Mi mamá era de rezar el rosario diario, yo dejo de rezar el rosario en el seminario, yo razonaba más las cosas. Empecé a buscar cómo la iglesia nos engañaba. Y si es que esto es un engaño, esto es una falsedad, esto no puede ser así. Y le decía a mi director espiritual, estoy viendo esta situación, y él me decía, ore que Dios le aclare las cosas, ore que Dios le aclare las cosas. Y oraba y Dios no me aclaraba las cosas, mi dolor y más lo sentía. Así fue pasando el tiempo. Dios quiso que en el seminario me pidieran un plazo porque no servía para ser sacerdote. Las razones muy grandes, ¿sí? La timidez, soy demasiado tímido. Que la gente dice que no. Sí. Lo otro, el conflicto mariano. Me piden el seminario, que abandone el seminario en el 92. Y en ese lazo del 92 al 93, que yo llamo la noche oscura de mi vida, es donde Dios empieza a manifestarse. Dios, que me llevó al seminario a dejar los resentimientos, la ira, el coraje, no sanó mi corazón porque yo no le permití. Y la razón que hoy puedo decir, después de tantos años el sacerdocio, puedo decir esto: Dios no sana a quien lo culpa a Él. Tenemos que desocuparnos de que de Él viene algún mal, de Él no viene ningún mal, lo permite sí, pero no viene maldad de Él. Pero nosotros lo culpamos, tenemos que culpar a alguien, porque no somos capaces de ver nuestra propia vida. Yo lo culpaba de la pérdida de mi casa, la hechicería que le hicieron a mi madre, de la pérdida de todo en el campo, de la salida, de los sufrimientos que llevaba, de lo que padecía en el internado. Todo eso lo iba culpando. La misma guerrilla que se vivimos en situación en Colombia, la guerrilla fue cruel con nosotros. De todo eso iba culpando a Dios. Pero nunca fui capaz de decirle, Señor, aquí me tiene. Yo luchaba era contra eso. ¿Cómo destruir los que me destruyeron? ¿Cómo acabar los que me acabaron? Cosa que Dios no va por ese camino. Dios permite que me salga, me piden que me salga del seminario, y me lleva Dios a lo peor. Mi mamá enferma, mi papá había muerto hace poco, mi hermana en una situación difícil,
Salgo del seminario, voy por mi mamá al hospital y la mamá se dan cuenta de todo, aunque no le cuente, no se dan cuenta de todo. Iba con mi mamá en el taxi y me dijo, ¿le pasa algo? Le dije, no mamá, vine a sacarle al hospital, y ni siquiera le había dicho que había salido del seminario. Y me dijo, no se complique la vida, hijo, los verdaderos dolores de cabeza en la vida es por lo que no hicimos. Si hizo el bien en el seminario, hizo bien, Dios le abrirá otras puertas. Y si no, Dios se las va a cerrar. Y no le había dicho que había salido. Eso me dio mucha fuerza. Sin embargo, vamos así, llego a la casa, mi mamá se queda ahí, viajo al campo donde mi hermana vivía, donde yo vivía antes, le cuento a mi hermana la situación que estoy viviendo, me da para traer a la ciudad, después tengo que caminar más o menos 12 horas, luego tomar carro otras horas, y faltando 1 hora para llegar a la casa otra vez de mi mamá, asaltaron el camión, me quitaron todo. Y llego a la casa sin nada, absolutamente sin nada. Y es donde yo le hago el reto a Dios más grande, yo creo. Mis sobrinos se acercan, ¿qué trajo tío? Nada. Me puse a llorar y le dije a Dios con el perdón de todos, le dije, si usted quiere que yo coma mierda, usted comerá primero. Pero no me voy a dejar. Me di cuenta que en lugar de amar a Dios, lo odiaba. Botan a mi hermano del colegio, mi mamá se enferma otra vez, la situación se complica otra vez, se complican las cosas más fuertes. Me encuentro con un compañero que me dice, gloria a Dios, aleluya. Le dije, ay, vaya que le piquen caña. Y esto no es mío. Y mi odio estaba más fuerte contra todos, aún contra la misma iglesia. De pronto me dice oye, vamos, llegó el padre Emiliano Tardí, vamos a un encuentro de Bucaramanga. Y yo le dije, no, yo no estoy para eso, no estoy para eso. Yo necesitaba que mi hermano entrara a estudiar, así que fui al colegio donde la misma monja que me tomó del templo para llamarme al seminario, tenía un colegio que recibiera a mi hermano, ella me tomó del hombro y me dijo, Carlos, yo no puedo ayudarle nada. Y me sacó del colegio. Cuando me sacó del colegio veo la iglesia donde yo le había dicho al Señor que quería servirle y me senté y le dije a Dios, ha ganado el peor enemigo. A partir de ahora escribiré, hablaré en contra suya, lo destruiré. Y el padre hizo una oración sobre eso, el padre Emiliano Tardí, nunca lo vi cara a cara, jamás en mi vida. Pero yo sentí que esa oración penetró y tocó mi corazón. Salí de ahí, colgué, me subí al camión, no tenía un peso, me subí al camión, bus en Colombia. No me cobraron, me senté atrás, no dejaba de llorar, llegué a mi casa llorando, entré, mi mamá dijo, ¿qué tiene? Le dije, nada, me fui a mi cuarto atrás, me quité toda la ropa, quedé desnudo, me boté en el piso y le dije a Dios, ha ganado, me rindo. Haga lo que quiera. Si muerte quiere darme, muerte le recibo. Si quiere darme guerra, guerra le recibo. Si quiere enfermedad, enfermedad le recibo. Haz de mí lo que quiera. Y cerré los ojos ahí. Dormí esa noche, el otro día me levanté, las cosas se ven igual. No había nada a cambio, pero yo las miraba diferente. Creo que hubo un encuentro con Dios, que usted me dice, ¿cuándo? Ahí hubo un encuentro. Estoy resumiendo muchísimo las cosas. Un encuentro con Dios. Me encuentro con las mismas personas que me han dicho, gloria a Dios, aleluya, vamos, y me dicen, ¿usted es el seminarista que expulsaron del seminario? Les dije, sí. Dijo, el Señor nos tiene orando por usted en pan y agua hace 6 meses, ¿por qué lo quiere para un proyecto diferente? Amén. ¿Sí? Padre, este testimonio suyo es un testimonio muy impactante, me encanta ese testimonio, pero queremos pasar a la segunda parte del programa con la pregunta que es, ¿cómo tuvo el padre Carlos Cancelado el encuentro personal con Jesús? El encuentro yo creo que estuvo el 11 de febrero del 93. Les decía, he salido del seminario, este mismo grupo me invita, la señorita Gilma Colmenares me invita a un grupo de oración, me dice, se va a enfermar, el diablo no quiere que vaya, pero Dios quiere que vaya. Me enfermé y así fui. Cuando llego ya que el cuarto, un cuarto pequeñito, hay como 12 personas orando. Estas personas empiezan a hablar en lenguas, es la primera vez que en mi vida escucho hablar en lenguas. Y yo dije, están locos. Quise salirme, vi que estaba con llave. De pronto un maestro que está aquí al lado mío de escuela empieza a rezar el Ave María en griego perfectamente, que a mí me costó mucho el griego en el seminario. No fui capaz de decir ni la primera palabra jariquitomino, no recuerdo qué era. ¿Sí? Y él la decía perfectamente. Y entonces yo le digo al Señor, Virgen Santísima, si esto es de su Hijo Jesucristo, demuéstremelo. Y lo digo a baja voz, que ellos estaban orando en lengua, yo estaba asustado.
Cuando un triángulo, siento que un triángulo viene y me entra dentro de ese triángulo. Yo entro dentro de ese triángulo, una fuerza increíble. Quería salir de allí, quería gritar, caigo al piso. Gritaba y veo entre mí dos fuerzas increíbles que giran. Una me invitaba a ser libre y la otra me invitaba a rechazar la otra, que no hiciera caso. Y en esa lucha, no sé cuánto tiempo, yo escuchaba que ellos oraban, pero duró de las 9 de la noche, más o menos, casi hasta las 3 de la mañana, una oración de liberación. Sí. Y Dios en esa oración de liberación me iba mostrando las cosas. Me mostró que en mi familia hubo un pacto satánico, me llevó allí en espíritu, yo diría, no sé cómo poderlo explicar. Vi cuando se estaba haciendo estas cosas, yo después le pregunté a mi mamá, me dijo, ¿cómo supo eso? Le dije, ¿cómo lo supe? ¿Cómo escarbé aquello? Yo escarbaba, sacaba madera, cosas, y me di cuenta que todo eso era lo que me estaba deteniendo quizás en mi vida. No era libre, no había sido libre. Buscaba a Dios, pero estaba atado por la familia, lo que fuera el mal. Por un lado la familia de brujos y por otro lado familia de asesinos, llamémoslo así. Entonces viene uno trayendo, cargando cosas. En eso siento de que esas bolas giran dentro de mí y yo rechazo la fuerza del bien. Le dije que se fuera, no quise nada. Cuando veo que se levanta, aquella fuerza que estaba sobre mí se levanta y el mal siento que me acobija y yo le grito a la Santísima Virgen, no me deje así. Se lo grité, no me deje así, madre. Y entonces escuché una voz femenina que le dijo, hijo, por favor. Y el hijo le respondió, madre, tiene el corazón negro. Y ella le contestó, negro pero sangra, y si sangra, tiene vida. Y en eso se viene esa fuerza tremenda sobre mí. Aparece una custodia gigante que traza una cruz lentamente, pero en lugar del Santísimo hay un corazón que palpita. Y veo todos mis pecados. Quedo mirando todos mis pecados, hasta los chistes y palabras de doble sentido que he dicho en mi vida. Todo iba apareciendo muy lentamente. Y yo le iba pidiendo perdón. En eso, cuando le iba pidiendo perdón, vi que aquella fuerza negativa que estaba en mí se hace una bola redonda. Sí, giraba y yo sentía ahogarme. Me colocaron un rosario aquí y le dije, quíteme los zapatos. No sé por qué gritaba, quíteme los zapatos. No me los quitaron, pero sentí que esa fuerza bajó y mis zapatos se salieron y pegaron sobre la pared. Quedé temblando, un frío espantoso, temblando, y a pesar de que eso que había experimentado, mi coraje interno seguía, porque le pregunto al Señor, ¿por qué me sacó del seminario? El Señor que estaba hablando en lenguas, él hablaba en lenguas, aquí había otro que lo interpretaba, y le dijo, mi madre me lo ha pedido. Pero nadie sabía por qué daba esa respuesta, y entonces yo le dije, ¿para qué me pidió? Y entonces me dice, lo voy a mandar a una tierra que mi madre ama muchísimo. Y en eso aparece el mapa de México y yo veo que es un pescado, pero no sabía que era el mapa de México, yo interpreté que era un pescado. ¿Sí? Le pregunté por unos compañeros, el Señor me los mostró, todo quedó así. Oraron por mí, hubo descanso, yo esa noche salí de allí liviano, yo gritaba, yo sentía a Dios cercano, aquello era maravilloso, mi vida la sentía diferente, los odios, todo esto había desaparecido. Mi mamá estaba enferma, tenía unas hernias, tenía un brazo enfermo. Y llegué y le dije, mi mamá me dijo, esta es la hora de llegar, hijo. Ven como las 4 de la mañana. Pero yo sentía aquello maravilloso. Le dije, sí, mamá. Le dije, ¿cómo está? Dijo, un poco enferma. Yo le impuse las manos. La primera vez que yo oré por alguien, le puse la mano y dije, Señor, sánela. Él dice que salían unas estrellas como en mis manos. Y entró mi mamá, quedó sana. Yo me acosté a dormir, empecé a rozar el rosario con los dedos. Hoy lo tengo en mi mano. Y al rezar el rosario con los dedos me equivoco. Y digo, me equivoqué. Y aparece sobre la pared un letrero, Zapamanga, cuarta etapa, número tal. Y aparece un rosario colocado sobre una cama, un pantalón de mezclilla, una toalla. Y me dice la voz, ve y reclámalo. Es tuyo hasta que mi hijo cumpla lo que me ha prometido. Fui y reclamé ese rosario, me lo dieron. Y lo cargué en mi cuello y orando ese rosario, como al mes de haberme ordenado sacerdote, desapareció. Okay. Ese rosario ha sido bendito por el Papa Juan Pablo II. Sí, no me lo querían dar por eso. Pero la Virgen cumplió y desapareció ese rosario. Dios ha querido así.
Y de ahí para qué empecé a orar el rosario. Ellos dijeron, tenemos que orar sobre usted para que Dios le reciba los dones. Y viene el segundo regalo, que fue el 13 de febrero del mismo 87. Nos reunimos en otro lugar para orar. Hay más personas, colocan una silla en el centro para que Dios llene de dones que al muchacho que acaba de liberar. Y yo empecé a orar, pues en mis manos así empecé a orar. Y de pronto siento que unas manos me agarran de aquí a aquí y salgo. Viajé a una velocidad increíble. Los años pasaron increíble. Y me quedo frente a un cuarto. Hay una pared de piedra. Hay una mujer como de unos 54, 50 de alto, orando. Está así. Hay una ventana de 20 por 60, no sé por qué se las medidas. Y una luz muy tenue que pega. Y la voz, las manos que me llevaban, escuché una voz que me dijo, hijo, contempla. Contemplé a aquella mujer y vi que un rayo de luz se desprendió como el grosor de mi dedo, atravesó los techos y le pegó a la mujer en sentido perpendicular hacia abajo. Ella se fue hacia atrás, cayó, se le cayó el velo que tenía, le quedó casi una cabellera, muy hermosísima la mujer, bellísima, cae y queda así, se levanta. Y yo escucho una voz que dijo, así fue mi concepción entre los hombres, virginal, y mi madre es virginal para siempre. La duda que tenía el seminario desaparece ahí. Sí. El Señor me muestra que su Santísima Madre es virgen. Y veo ángeles, unos con bastante alitas, otros sin alitas, que cantaban y alababan al Señor y glorificaban a Dios. Y yo empecé a glorificarlo y empecé a hablar en lenguas por primera vez. Y era lo mismo, bendita sea María, la Madre del Señor, bendita sea ella porque el hecho sea el Señor, bendita sea la que esperaban los patriarcas, la anunciada por los profetas, bendita sea la Madre del Señor. Y los ángeles glorificaban. Ella se voltea, de su vientre salen rayos de luz blanquísima, se voltea, pega la ventana atraviesa la luz y desde aquí veo que esa luz llega hasta Adán y Eva. Regresa, me pega en el pecho, me gira hacia atrás, regreso, pego a la silla y corre hacia la pared de la silla. Y veo con mis ojos abiertos, porque abrí mis ojos, que la Santísima Virgen venía. Y les dije a todos, viene la Virgen. Todos volvieron, vieron la cortina que se abrió, nadie vio a la Virgen. Yo la miraba, me toma las manos y entra. No sé si se quedó o pasó. Sí. Nunca he visto una mujer más hermosa que ella. Ahí yo creo que fue el encuentro más grande con Dios. Qué hermoso, Padre. Padre Carlos, y usted llega a México y entra al seminario, ¿en qué momento, en qué año se ordena sacerdote? Dios había dicho que me enviaría a un país que amaba a la Santísima Virgen. En Colombia no me recibían, no sabía nada. En el año 93, después de esto empiezo a viajar, viajo a Bogotá y después de pronto me invitan a Garauba, donde dicen que hay una vidente oliva, que le habla el Señor y que vamos a verla. Yo dije, vamos, nada pierdo con ir a verla. Y nos fuimos a verla. Cuando llegamos a Garauba me preguntaron, ¿y dónde está la vidente? Yo les contesté, si es de Dios, vamos al Santísimo. Si no es de Dios, pues esto desaparecerá. Entramos al Santísimo. Cuando íbamos al Santísimo, venía un señor bajando el Santísimo y le preguntamos, ¿usted conoce una vidente llamada Oliva? Y él nos dijo, ¿ustedes vienen de Bucaramanga? Le dijimos, sí. Dijo, ella me mandó desde la mañana que los esperara, porque el Señor los espera. ¿Sí? Y fue donde yo fui con ella, fuimos, y en bien me vio ella, me dijo, el Señor me dice que será sacerdote en un país fuera de Colombia, pero no me dijo cuál. A mí me dio risa, pobre, sin dinero, sin papeles, sin nada, aquello era imposible. Una locura. Una locura. Me dio risa, ella me dijo, ahí donde se paró y puso los pies, ahí usted va a celebrar una misa y nadie la celebrará hasta que usted la celebre. Años más tarde hicieron un cuartito ahí, yo viajé, celebré la misa ahí con permiso del señor obispo de Garauba y ella dijo, recuerda que el Señor dijo esto, nadie ha celebrado misa ahí. El Señor cumplió su palabra. Bueno, sigue así. Ella me dijo algo maravilloso, el día que Dios mande por usted, ese día será de ayuno, de oración, de cansos y alabanzas. De pronto en junio, dicen que llegó un sacerdote, Padre Marcos, me invitaron a la misa y fui con mis compañeros del seminario y terminada la misa el padre dice, mañana los invito a un ayuno, pero no un ayuno triste, de cantos, de alabanza a Dios. Y yo recuerdo las palabras,
Dijo un compañero, él es el padre que nos va a llevar a otro país. Y él habló y el padre nos invitó. Y así fue como llegué a México, el 26 de febrero del 94. Llegué a San Felipe de Híjar, Jalisco. Allí estuve trabajando. Me era imposible entrar al seminario sin papeles, sin nada. El padre habla que nos reciben, el señor obispo recibe a mis dos compañeros. Yo le pido hablar con el rector y le hablé al rector y le conté mi situación y el rector me dijo, no me defraude, yo voy a hacer que usted entre. Y fue así como entré al seminario, otra vez. Y entra en el seminario, ¿y cuántos años más de estudio? 6 meses. 6 meses más de estudio. Nada, sí. Y después recibe la ordenación diaconal. Diaconal, sí. ¿Cuántos meses estuvo de diácono? El diácono lo recibí el 1 de mayo del 95 y el 19 de marzo del 96 me ordené sacerdote. 19 de marzo del 86, el día de San José, esposo de la Virgen María. Padre Carlos, y entrando a la tercera y última parte de este programa, ¿cómo le sirve el Padre Carlos Cancelado a nuestro Señor Jesucristo? Creo que la aventura más grande que uno puede vivir es la aventura de Cristo. Yo nunca había descubierto, aunque había leído, el amor de Cristo y el amor del Padre. Empiezo a sentir ese amor desde aquel encuentro con el Señor y ese amor me va acompañando. Y me doy cuenta que me amó y se entregó por mí. Y me hice la pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo por Él? Si Él fue capaz de entregarse por mí, si Él lo dio todo por mí, si el Padre dio lo que más ama, que es su Hijo por mí, su Hijo dio la vida por mí, ¿qué estoy haciendo yo por Él? Y empiezo a vivir mi sacerdocio, un sacerdocio normal, ¿sí? Y Dios empieza de pronto a sacarme a predicar a otros lugares. Y así fue como empecé a predicar a un lugar, a otro. Bueno, y sigo trabajando con toda clase de gente, partiendo de una realidad que está escrito en San Juan, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Entonces yo empiezo a pensar, si la gente viene a mí es porque Dios lo atrae. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga por ellos? Si Él hizo tanto por mí, ¿qué puedo yo hacer por ellos? ¿Qué puedo ofrecerles? Y no puedo ofrecerles otra cosa sino a Él mismo. No puedo ofrecerles más que el amor de Cristo que murió por nosotros y se entregó por nosotros. El amor del Padre que dio a su Hijo amado. El amor del Espíritu Santo que quiere vivir en nosotros. Con la fuerza y el poder de María Santísima, nuestra Madre. En eso se puede circular mi sacerdocio. Frente a Jesús, Eucaristía y el Santo Rosario. A favor de la gente. La gente, luchamos para que la gente tenga cosas, situaciones, no. La gente no puede tener cosas, vivir mejor, si no tiene a Dios. La ausencia de Dios en el corazón de una persona hace que destruyen a sus hijos, destruyen a sus seres queridos, se droguen, tomen esa ausencia de Dios. Esa ausencia que yo tuve. Esa ausencia que llenó mi corazón de resentimiento, de iras, de corajes. Esa ausencia de Dios hace que nosotros veamos mal. Cuando Dios llega a nuestro corazón y llena de amor, esa ausencia desaparece. Entonces no importa las cosas materiales, lo material viene por añadidura. ¿Sí? Cuando se logra ese amor del Señor, cuando se logra que he venido a esta vida a hacer el bien, como dice San Pablo, a que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Es Cristo quien tiene que actuar a través de nosotros. Y así he llevado mi anterior parroquia, Chilapa, alrededor del Santísimo Sacramento 15 años, con el rezo del Santo Rosario. Mucha gente de drogadicción, alcohol ha salido. Gentes pobres han encontrado el amor de Dios. Y desde el 7 de junio de este año, trabajé en aquella parroquia 18 años, me mandan a esta isla de Mezcaltitán, que creo que no será otra historia sino la misma. Veo una ausencia de Dios, un deseo de una gente que quiere progresar, pero no han progresado porque no tienen a Dios. Hay envidias, hay peleas, hay discordias. Donde reina el mal, no puede haber progreso. Padre Carlos, y para ir finalizando este testimonio suyo, yo tengo una pregunta que muchas personas también quisieran saber la respuesta. Padre, ¿usted murió o no murió? No podré decirle si murió o no murió, muerto, no sé. Lo único cierto es que el 19 de febrero de 1999, con un fuerte dolor de estómago que me levanto a celebrar,
termino de celebrar, hago mi oración ante el Santísimo, espero que la señora llegue y le digo, ¿sabe qué? Hágame un té, que me duele muchísimo el estómago. Cuando niño yo sufrí una enfermedad a los 4 o los 9 años que se me salía el intestino, hasta las gallinas me picaban, y el dolor yo lo calmaba colocándome sobre piedras candentes por el sol. Entonces sentí que un dolor, un café o un té caliente me quitaría el dolor. Ella se fue a traer el té a la plaza. Yo me entré a mi cuarto. Cuando llegué a mi cuarto mi dolor era tan tremendo que me boté sobre la cama y quise subir las piernas y las piernas me eran pesadas, no me respondían. Quise mover los brazos y los brazos no me respondían. El dolor subió, se hizo intenso. Cuando el dolor llegó a esta parte intensamente, yo le grité a ella, doña Laya, yo me muero. Y ella dice que escuchó mi voz, estaba como a 4 cuadras y se vino corriendo. Cuando ella llegó, yo vi que ella entró al cuarto, pero yo estaba contemplando, estaba fuera de mi cuerpo y contemplaba mi cuerpo. No sé si eso sería morir, contemplaba mi cuerpo. Entonces me di cuenta de una realidad tremenda. La muerte no existe. ¿Sí? Y me pregunté, ¿ahora qué? Dios mío, ¿ahora qué? Empiezan a desaparecer las cosas. El oído se hace agudo, la vista se hace inmensa. No puedo decir que se oye con el oído, se oye con todo el ser y se ve con todo el ser. Hoy. En eso sentí que alguien me llevaba, me alzaba y me fui. Y entonces yéndome hacia allí le pregunté sobre mi familia, porque mi preocupación era mi familia. ¿Mi familia qué? Y él me contestó, ¿a ti qué te importa? Son míos. Pero cuando ese ¿qué te importa? Son míos, yo veo a mi familia a la vez. Y veo todo. No puedo decir que me multipliqué, sino lo que puedo decir es que estuve a la vez en todas las partes de mi vida frente a ellos. Sí. Mi mamá vivíamos en casa de renta en Colombia, había cambiado de casa. Yo fui a la casa de renta, me senté en un palo que había al frente, vi a mi mamá que estaba pelando unas papas, me paré y le dije, mamá. Mi mamá soltó el cuchillo, me dijo, me llama Carlitos. Mi hermana le contestó, ay, tenía tantas ganas de verlo, de oírlo, que lo oye. Y yo le dije a mi hermana, aquí estoy. Pero ella no escuchó, mi mamá se intentó. Mi mamá se iluminó, me dio luz. En eso me hacen la primera pregunta. Yo sigo viajando y me hacen la primera pregunta, que me la hace no sé quién, pero yo siento que es Dios que me la hace. ¿Me amaste? Y cuando dijo, ¿me amaste? Me doy cuenta que no. No llego a la plenitud del amor con que Él me ama. Es como cuando uno siente que una persona lo ama inmensamente, pero uno puede amar a esa persona. No puedo responderle a ese amor con que Él me ama. Y mi respuesta fue no. Cuando le dije no, yo bajaba. Y viene la segunda pregunta. ¿Te amaste? Y en la segunda pregunta me di cuenta que no me tomaba las medicinas, que no iba al médico, que no comía bien, que no dormía bien, que cosas que yo he hecho en mi vida, del alcohol, el cigarro, lo que fuera que yo hiciera sobre mi cuerpo, es falta de amor a mí mismo. Los vicios, el pecado, es falta de amor a mí mismo. Y bajaba. Y la tercera pregunta es sobre mi familia. ¿Amaste a tu familia? Y en esa sí pude responderle que sí la amaba. Porque me paraba frente a ellos y ellos me daban luz. Y al darme luz subía. La cuarta pregunta que me hace es, ¿amaste lo que te di? Y en eso veo todo, las personas con las que tuve contacto, las cosas, las plantas, los animales. Me encantan los animales, me encantan las plantas. Hasta las plantas que estaban adentro, unas que habían secas. Me dijo que por qué estaban secas. Y yo le dije, son plantas. Y me dijo, en el momento en que las tomó son tuyas. Debo responder a eso, animales todo. Y me di cuenta que había comprado una persona, como en el año 84, 85, no recuerdo, que salí del trabajo, me pagaron y compré pan para la casa y compré un roscón que en Colombia me fascina para mí, lo coloqué. Se acercó un hombre a pedirme un pan, yo moví mi roscón y le di. Y entonces yo le dije, cuando iba para allá, le di un pan y me contestó, la obra fue perfecta porque le di un pan. La obra fue buena porque le di un pan, pero no fue perfecta porque no le dio el tuyo. Y me doy cuenta que cuando una persona viene a uno es porque Dios le envía. El bien yo debo hacerlo, no importa quién viene. El que debo hacerlo soy yo, no el que viene a pedírmelo. Y en esas preguntas eso. Y la última pregunta que me hizo fue, ¿amaste ser sacerdote? Y no alcancé a contestar. En eso la voz, el hombre que me llevaba,
Dice, te alabo, Padre, y te bendigo por las veces que atendió la gente. Te alabo, Padre, y te bendigo por las veces que celebró con amor. Te alabo, Padre, y te bendigo por las veces que me ha adorado. Y ese que cuando decía te alabo, Padre, y te bendigo, me subía a la inmensidad de una increíble. Yo no sé si lo existe o no existe, pero para mí el cielo no es un estar estático, sino es la belleza que hay allí, la inmensidad de belleza que hay allí. No sé si es un lugar, no quiero contradecir mi Santa Madre Iglesia, pero vi aguas de cascada, vi colores, vi árboles hermosísimos, hermosísimos. Pasaba un riachuelo hermosísimo, me encantan los caballos, y vi un caballo blanco, lo acaricié, me quise subir en el caballo y me dice, aún no es hora. ¿El caballo le dijo? No, la persona que me llevaba, aún no es hora. Entonces, no sé si yo volví y todo. Cuando yo regreso otra vez, que sentí el dolor, estaba el médico moviéndome, la señora ya había llamado al médico, por eso para mí no existe la muerte, es falso. ¿Y cuánto tiempo pasó, padre, de que usted cayó con el dolor de estómago a que regresa? ¿Cuánto tiempo más o menos? Yo calculo poco tiempo, en la tierra poco tiempo, 10 minutos, 20 minutos, ¿sí? Pero en el que viví es inmenso. El amor que sentí es un amor que nunca se siente en la tierra, no se puede describir el amor. Es uno mismo, cuando la gente dice, Dios no le condena, yo le digo, tienes la razón, Dios no te va a condenar, tú mismo te vas a alejar de Dios, porque siente que el amor que yo le tengo no puede penetrar al amor inmenso que Él me tiene. Sí. Se siente uno, no sé cómo decirle, Padre, que ha defraudado a la persona o al ser que más le ha amado en la vida y que no soy digno de Él. Y se aleja. Y se aleja uno. Wow. Qué profundidad tan fuerte, padre, este testimonio. Padre Carlos, si usted está ahorita llegando aquí como párroco a esta isla de Mezcaltitlán, ¿cuál es su proyecto como párroco, como sacerdote para esta isla? Quiero trabajar con la gente y pescar con la misma gente. Me gusta formar pequeños grupos de 7, 12 personas que vayan trabajando, unos con jóvenes, otros con niños, otros con adultos, ir formando pequeñas comisiones para poder llegar. El sacerdote no tiene que hacerlo todo. Tenemos que buscar, mi papá dice un dicho maravilloso, los peces salen mejor de las lombrices del lago, del mismo río, del mismo lago. Entonces, con las mismas lombrices que aquí yo pueda pescar, con esas pienso pescar los otros. Creo que todos tenemos sed de Dios, pero nadie nos ha ofrecido el agua para tomarla. ¿Sí? El Señor le dice a la samaritana, dame de beber. ¿Sí? Dios tiene sed de nosotros. Dios tiene sed de ser amado por nosotros, pero nosotros tenemos más sed de ser amados por Él. Y en mi plan es ese, trabajar en el amor de Dios, abrirme, trabajar, que no solo. Si la gente se cierra, digo adiós y me voy. La palabra de Dios se sacuda hasta el pies y váyase. ¿Sí? Por ahora no. Y permaneceré aquí, lucharé contra las fuerzas del mal que existen y pediré a Dios la libertad de los hijos de Él. Gracias, Padre Carlos, por tu testimonio. Padre, y por último, un consejo que usted le quiera dar en este momento a todas las personas que están viendo su testimonio, un consejo de vida como sacerdote, como padre espiritual, para todos esos hermanos. Yo les pediría a todos que no se dejaran salir de 3 cositas. Primero, el amor a la Santísima Virgen María a través del Santo Rosario. Segundo, el amor a Jesús a través de la Sagrada Eucaristía. Y el amor a ustedes mismos a través del sacramento de la reconciliación o el perdón de los pecados. Con esas 3 cositas que mantengan firmes, llegarán a la vida eterna. Amén. Gracias, Padre, por sus palabras, por su consejo, por su testimonio. Pues, hermanos, hemos llegado al final de este programa Vidas que dan fruto. Hoy este testimonio hermosísimo, el testimonio del Padre Carlos Cancelado, aquí en México. Padre, gracias por aceptar la invitación a este programa Vidas que dan fruto. Dios le bendiga y quiero pedirle, Padre, que por favor nos regale su bendición sacerdotal. Claro que sí. Pido al Dios de la gloria, Padre nuestro Señor Jesucristo,
que los bendiga en la persona de Cristo a través de la fuerza y el poder del Santo Espíritu de Dios, regalándoles el amor de Él y que les permite experimentar su infinito amor para que descubran lo maravilloso que es la vida. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros aquí en este programa Vidas que dan fruto. Los espero en una próxima edición de este programa y les recuerdo siempre, por favor, suscríbanse a mi canal. Dios les bendiga, la Virgen les guarde. Hasta pronto.